No sé si fue el invierno o la culpa lo que me hizo recordarla esa noche, pero desde entonces, cada vez que sopla el viento helado en las calles vacías, vuelvo a escuchar su voz o su llanto. No sé cómo empezar a contar esto sin que suene absurdo, pero juro que todo lo que voy a decir pasó. Y aunque nadie me crea, todavía siento que esa mujer sigue ahí, en algún rincón de la ciudad, buscando algo que nunca encontró. Era diciembre. Hacía un frío que calaba los huesos. De esos días en los que el aire te corta la cara y parece que todo el mundo camina más rápido solo para no sentir. Yo trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica cerrada por temporada, a las afueras de la ciudad. Tenía que hacer rondas por los almacenes y luego quedarme en la caseta hasta el amanecer. No era un mal trabajo, pero las noches largas y el silencio me afectaban más de lo que quería admitir. Fue una de esas madrugadas cuando la vi por primera vez. Estaba en la esquina del parque frente a la fábrica, bajo un farol parpadeante. Una señora mayor, encorvada, con una bufanda gris que casi le cubría toda la cara. Vendía cerillas en pleno siglo XXI. Me pareció extraño, pero lo fue aún más verla ahí, sola, a medianoche. Me acerqué un poco, solo para asegurarme de que estuviera bien. Tenía una cajita de madera y un montón de pequeñas cajitas apiladas. Cuando me vio, sonrió. Era una sonrisa triste, temblorosa. ¿Una cajita, joven? Son buenas para el frío, me dijo, mostrando sus manos arrugadas y rojas. Saqué unas monedas y se las di sin pensar. Ella me dio una caja, me dio las gracias y siguió sonriendo, aunque le temblaban los labios. Esa imagen se me quedó grabada. Una anciana vendiendo cerillas en medio del invierno, en una ciudad donde ya nadie se detenía ni a mirar a los demás. Esa noche no pude dormir. Pasaron los días y cada noche la veía ahí, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo abrigo y la misma caja. A veces hablábamos un poco. Me contaba que vivía sola, que antes trabajaba en una tienda de abarrotes, pero que la cerraron hace años. Decía que tenía un hijo, pero que no sabía dónde estaba. Él era bueno, ¿sabe? Me dijo una vez. Pero el trabajo, las cosas, la vida lo fue cambiando. Nunca volvió. Y luego sonrió, como si se resignara a existir de esa manera. El parque empezó a vaciarse más conforme el frío aumentaba. Nadie pasaba por ahí ya, solo ella y yo. A veces me daba miedo pensar que, si un día desaparecía, nadie lo notaría, nadie excepto yo. Una madrugada de lluvia helada, la encontré diferente. Estaba sentada, con la caja abierta frente a ella. No vendía. Solo miraba al suelo, con los ojos vidriosos. Ya no me quedan, me dijo en voz baja. ¿Las cerillas? Sí, las vendí todas, todas. Y luego bajó la cabeza. Ya puedo descansar, ¿sabe? Ya nadie me necesita. Ya terminé. No supe qué decir. Esa frase me heló más que el viento. Le ofrecí dinero, un café, lo que fuera, pero se negó. No se preocupe, joven. Ya pronto va a pasar el frío. Esa noche el aire olía a hielo, a algo viejo, y por primera vez escuché lo que no quise creer. Un llanto, suave, apagado. No venía de ella, sino del fondo del parque, donde los árboles se alzaban como sombras torcidas. Ay, mis hijos. Era tan claro, tan triste, que por un momento sentí que la ciudad entera se detenía para escucharlo. Cuando volví a mirar hacia el banco, la señora ya no estaba. Pensé que se había ido, pero la encontré 2 días después. Estaba en el mismo lugar, pero esta vez, inmóvil. La bufanda cubría su cara, las manos en el regazo y una sonrisa leve en los labios.
Tenía una cerilla en la mano, consumida hasta la mitad. Murió ahí, sola, congelada. La policía dijo que probablemente se había dormido, que el frío la había vencido. Pero cuando levantaron su cuerpo, encontraron algo extraño. A su lado había un pequeño círculo de cerillas gastadas, como si hubiera encendido una tras otra. Quizás para calentarse, quizás para no sentirse sola. Después de su muerte, algo cambió en el parque. No fue nada que se pudiera ver, pero el aire se volvió más pesado, más triste. Los que pasaban cerca decían escuchar un lamento entre los árboles. Y yo lo escuché también, varias veces. A veces en el turno de noche, a veces al irme a casa. Siempre el mismo sonido, el mismo tono. ¡Ay, mis hijos! Un día me animé a regresar al parque. Llevé flores. El banco donde solía sentarse estaba vacío, pero en el suelo aún quedaban pedazos de cerillas quemadas. Me quedé ahí, en silencio, y por un momento juro que sentí su presencia. No vi nada, no escuché pasos, pero el viento sopló fuerte, y entre el ruido de las hojas me pareció oír un susurro. No era un lamento esta vez, era una voz suave, como si me hablara al oído. Gracias por mirar. Nadie más lo hizo. Desde entonces, el llanto del parque cambió. Ya no suena triste, sino lejano, como si se hubiera ido. Pero aún hay noches, sobre todo en invierno, en que me despierta el sonido de cerillas encendiéndose, una tras otra, como si alguien intentara volver a entrar en calor. Y entonces, entre el viento, entre la lluvia, vuelve ese eco inconfundible. ¡Ay, mis hijos! No sé si fue su alma, o el peso de la culpa colectiva, o simplemente mi mente que no soporta el silencio. Solo sé que desde esa noche, cada vez que veo a alguien pidiendo en la calle, temblando bajo el frío, escucho ese susurro, una voz que me recuerda que hay cosas más heladas que el invierno, como el olvido. Y cada invierno, cuando paso por ese parque y miro el viejo banco, siempre hay algo nuevo sobre él. Una caja vacía de cerillas y una sola encendida, consumiéndose lentamente, como si ella siguiera ahí, intentando encender una última luz en medio de tanto hielo. Relato número 2. Nunca fui de creer en señales, pero aquella noche, en la azotea, juraría que algo o alguien me habló. No con palabras, sino con ese tipo de silencio que te grita cosas que no quieres oír. Y si hoy estoy contando esto, no es porque sobreviví, sino porque desde entonces no he vuelto a tener una noche de silencio. Todo empezó unas semanas antes, cuando las cosas se me vinieron abajo. Trabajo, dinero, familia, todo se derrumbó de golpe. Vivía solo en un edificio viejo, de esos con pasillos que huelen a humedad y luces que parpadean. La mayoría de los vecinos se había ido, y los pocos que quedaban apenas saludaban. Era perfecto para alguien que ya no quería ver a nadie. Las noches eran eternas. Me quedaba sentado frente a la ventana, mirando la ciudad apagarse poco a poco. A veces pensaba en lo fácil que sería desaparecer. Solo un paso más allá del borde. Y eso fue lo que hice. Subí a la azotea, con la cabeza llena de ruido. Era invierno. El viento soplaba tan fuerte que parecía empujarme. No lloré, ni grité, ni dejé una nota. Solo miré hacia abajo, respiré hondo y me dejé ir. Pero algo pasó. No sé cómo explicarlo. No fue que me arrepentí. No fue que me agarré de algo. Fue otra cosa. Un lamento. Un llanto tan triste que me atravesó el cuerpo antes de tocar el aire. Strong, ay mis hijos.
No sé si fue una alucinación o qué, pero en el mismo instante en que lo escuché, sentí que algo me detenía. No físicamente. Era como si el tiempo se hubiera quebrado a la mitad, y en ese segundo eterno, el aire se volvió denso, casi sólido, y luego, en vez de caer, desperté. Estaba tirado en la azotea, temblando, con la boca llena de sangre y las manos arañadas. No recordaba haber subido de nuevo. No recordaba nada, solo el llanto. Al día siguiente, no se lo conté a nadie. Me limité a limpiar las heridas, dormir un poco e intentar convencerme de que había sido un sueño. Pero el sonido seguía ahí. A veces, al cerrar los ojos, lo escuchaba en el fondo del oído. Un lamento suave, arrastrado. ¡Ay, mis hijos! Empecé a notar cosas raras en el edificio. Los vecinos evitaban pasar por el pasillo que llevaba a la azotea. Uno de ellos, un viejo que vivía en el primer piso, me dijo un día sin mirarme: no suba arriba por las noches. Ese lugar no olvida. Pensé que estaba loco, pero algo en su voz me dio miedo. Desde entonces traté de no subir, aunque no me sirvió de nada. El llanto comenzó a escucharse dentro de mi departamento. Primero de lejos, como si viniera desde la calle. Luego más cerca, del baño, del pasillo, de la cocina. Y cada noche, a la misma hora, justo antes de dormir, sentía que alguien me miraba desde la ventana. No me atrevía a voltear. Una madrugada, no aguanté más. Tomé una linterna y subí de nuevo a la azotea. El viento era helado y el aire olía a lluvia. Todo estaba igual que la noche del salto. Me acerqué al borde, tratando de entender qué había pasado. Y entonces lo escuché de nuevo. ¡Ay, mis hijos! Esta vez venía de atrás. Volté con el corazón latiéndome en los oídos. Había una figura. No puedo describirla bien. Parecía una mujer, pero su cuerpo se confundía con la sombra. No se movía, no hablaba, solo lloraba. No corrí, no grité, solo me quedé ahí, mirándola, porque por alguna razón sentí que la conocía. No su rostro, sino su dolor. No por compasión, sino porque quería que sintiera lo que ella sentía. El peso del vacío. No sé cuánto tiempo pasó. La linterna se apagó y la figura desapareció. Me quedé ahí hasta el amanecer, congelado, sin saber si lo que vi fue real o una consecuencia de mi mente rota. A la mañana siguiente, bajé al primer piso para hablar con el viejo. Cuando le conté lo que había pasado, solo asintió lentamente. No es la primera vez que alguien salta, dijo. Pero usted fue el primero que volvió. Le pregunté qué quería decir. Entonces me contó la historia. Hace muchos años, antes de que el edificio existiera, ese terreno era parte de una zona de casas humildes cerca del río. Una de esas casas se incendió con una mujer y sus hijos dentro. Nadie sobrevivió. Y desde entonces, los vecinos decían escuchar su llanto en las noches frías. Decían que buscaba a los suyos, o a cualquiera que estuviera dispuesto a irse con ella. No dije nada. Me fui a mi departamento, temblando. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. El llanto seguía ahí, cada vez más fuerte. Una madrugada, desesperado, me levanté y grité: ¡ya basta! Déjame en paz. Y el llanto se detuvo. Por un segundo creí que todo había terminado, hasta que la escuché, justo detrás de mí, susurrando en mi oído: ¿por qué no lo hiciste bien? Me giré, pero no había nadie. El espejo del baño estaba empañado, como si alguien acabara de respirar frente a él. Y entre la humedad podía leerse una palabra escrita con un dedo:
vuelve. Desde entonces, cada noche subo a la azotea, no porque quiera morir, sino porque no puedo dejar de escucharla. El viento suena como su llanto, el eco de mis pasos como sus sollozos, y cuando me acerco al borde, siento ese mismo aire denso que me detuvo la primera vez. A veces me pregunto si no fue un milagro, sino un castigo, porque ahora lo entiendo. No me salvó para darme una segunda oportunidad, me salvó para que cargara con su voz, con su frío, con su llanto. Justo antes del amanecer, cuando el viento se detiene y el silencio parece tragarse todo, puedo escucharla muy cerca. No llora, no grita, solo me llama por mi nombre. No sé cuánto más podré resistir. Solo sé que, cuando el invierno llegue otra vez, subiré de nuevo. No a escapar, sino a cumplir lo que ella empezó. Y cuando me vean abajo, esta vez nadie sabrá decir si caí o si alguien, desde las sombras, por fin me dejó ir. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Nunca pensé que iba a terminar contándote esto, pero hay cosas que se te quedan tan grabadas que uno necesita sacarlas, aunque sea hablando con un desconocido. Si alguna vez has visto a alguien destruirse frente a ti y no poder hacer nada, sabrás de qué hablo. Mi padre siempre fue una persona difícil. De chico lo admiraba, pero a medida que crecí, empecé a verlo de otra forma. Tenía una mirada vacía, una tristeza que se disfrazaba de enojo. Y cuando las drogas llegaron a su vida, lo poco que quedaba de él desapareció. Padre, yo vivía con mi abuela, pero iba a verlo de vez en cuando. La casa olía a encierro, a humo y a ese sudor agrio que deja el cuerpo cuando ya no tiene nada más que sacar. Las cortinas siempre cerradas, las luces tenues y la televisión encendida en canales sin sonido. Y un silencio pesado, como si todo el aire del lugar estuviera enfermo. La primera vez que conocí a su nueva novia fue un domingo. Se llamaba Rocío, aunque mi padre la llamaba la Flaca. Era mucho más joven que él, y se notaba que estaba igual o peor que él. Tenía los ojos hundidos, los brazos llenos de marcas, y una sonrisa nerviosa que duraba segundos. Recuerdo que me ofreció un vaso de agua, y cuando me lo pasó, sus manos temblaban tanto que el agua se derramó un poco sobre mis piernas. Esa noche dormí ahí. Mi abuela estaba en el hospital. Y no tenía a dónde ir. Me dejaron una colchoneta en la sala. A la medianoche, escuché risas en el cuarto. Risas, susurros, el sonido de una cuchara golpeando vidrio. Y luego el silencio otra vez. Me cubrí con la cobija, tratando de no pensar. Pero entonces lo escuché. Un llanto. Suave, arrastrado. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. Pensé que era la televisión, pero cuando miré, estaba apagada. El sonido venía de la ventana, del patio. No me atreví a moverme. La mañana siguiente le conté a mi padre. Se rió. La Flaca también la escucha, me dijo, sin mirarme. Dice que se aparece cuando uno ya está bien jodido. No supe si hablaba en serio o si solo intentaba asustarme. Pero la Flaca se quedó callada, mirándome con los ojos llenos de miedo. Las semanas siguientes fueron cada vez más raras. Cada vez que iba a visitarlos, nos encontraba peor.
El dinero se había ido, la casa se caía a pedazos, y ellos ya casi no eran humanos. Una vez entré al baño y los vi a los dos tirados en el piso. Pensé que estaban muertos. Rocío tenía espuma en la boca. Mi padre la mirada perdida. Grité, los moví, y por suerte reaccionaron. Pero algo dentro de mí se rompió. Desde ese día empecé a soñar con el llanto. ¡Ay, mis hijos! Siempre el mismo tono, siempre la misma sensación. Un dolor tan profundo que se te mete en el pecho. Y cada vez que despertaba, sentía que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. La última vez que fui a esa casa fue un jueves. Llovía. El agua se colaba por el techo y caía en un balde oxidado que hacía un sonido constante, desesperante. Mi padre estaba flaco, irreconocible. Solo miraba por la ventana. Tenía ojeras negras y los labios partidos. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo mi padre mientras preparaba algo en la mesa. Que a veces la escucho llorar y siento que me está llamando a mí. Se rió, pero su risa sonó rota, casi como un sollozo. Tal vez es la madre de todos los que se fueron, ¿no? La que llora por los que ya no tienen arreglo. No supe qué decirle, solo lo miré. Y por un momento tuve la sensación de que ya no estaba hablando de la Llorona, sino de mi madre, de la mujer que él había destruido años atrás. Esa noche no me fui. No quise dejarlo solo, pero me arrepentí. A las 3 de la mañana me despertó un ruido fuerte, un grito. Fui corriendo al cuarto. Mi padre estaba encima de Rocío, sacudiéndola. Ella no se movía. Tenía espuma otra vez en la boca, los ojos en blanco. Mi padre lloraba desesperado. «¡Despierta, flaca, despierta!». Intenté separarlo, pero no me escuchaba, hasta que la soltó y cayó de rodillas, golpeando el piso con los puños. «¡Fue ella!», gritó. «Fue ella la que vino por nosotros». Y entonces lo escuché, el llanto, no afuera, dentro de la casa, en el pasillo, justo detrás de mí. «¡May, hijos!». No volteé, no podía, mi cuerpo no respondía. Solo sentí un frío recorrerme desde el cuello hasta el estómago, y el llanto se fue apagando, como si se alejaba lentamente. Rocío no despertó, y padre la enterró en un terreno baldío esa misma madrugada. Dijo que no quería que se la llevaran también. Yo me fui al amanecer. No volví más. Unos meses después, la policía me llamó. Habían encontrado a mi padre muerto en su casa. Sobredosis. Pero había algo más. En el reporte decía que lo encontraron sentado en la cama, con los ojos abiertos y la cara cubierta de lágrimas. Vicino declaró haber escuchado un llanto la noche anterior. Una mujer, dijo. Una voz triste, lejana, como si llorara por sus hijos. Nunca les conté lo que pasó. Solo fui al entierro y me quedé unos minutos frente a su tumba. El viento soplaba fuerte ese día, el cielo gris, y entre el sonido de los árboles lo escuché otra vez, suave. ¡Ay, mis hijos! Desde entonces, cada vez que huelo humo o escucho a alguien llorar en la distancia, me acuerdo de él, de su cara perdida, de Rocío, y de ese eco que parece seguirme a todas partes. Ya no creo que sea una leyenda. Creo que la Llorona no busca a sus hijos, busca a los que dejaron morir a los suyos. Y aunque intento no pensarlo, hay noches en que despierto con el llanto tan cerca que siento su aliento en mi oído. Y entonces me doy cuenta de algo que no me deja dormir. Quizás, después de todo, yo también la escucho, porque de alguna manera ya soy parte de ella.
Relato número 4. Nunca hablé de esto con nadie, de no porque no quisiera, sino porque todavía me cuesta entender lo que pasó. Y, aunque ya pasaron muchos años, todavía puedo escuchar sus risas y su llanto. Cuando tenía 15 años, era ese tipo de chico que pasa desapercibido, callado, delgado, con la mirada siempre en el suelo. Era fácil para ellos, 3 compañeros que parecían tener el poder de hacer que todos los demás rieran, aunque fuera a costa de alguien. Y yo era ese alguien. No voy a decir sus nombres, no vale la pena. Pero recuerdo sus caras, recuerdo cómo me esperaban a la salida, cómo me quitaban el dinero del almuerzo, cómo me encerraban en los baños, solo para ver cuánto tardaba en llorar. A veces me decían, el llorón. Decían que siempre tenía cara de que iba a llorar, que si la llorona existía, seguro era mi mamá. Ese tipo de crueldad que los adultos piensan que los adolescentes superan, pero que a uno le deja cicatrices que no se ven. Había días en que no quería ir al colegio. Me daba miedo salir, miedo encontrarlos, miedo escuchar sus risas otra vez. Una tarde después de clase, me siguieron hasta el río. Había un puente viejo, de esos que se mueven con el viento. Decían que era el paso de la Llorona, porque ahí, según las historias, una mujer había ahogado a sus hijos. Ellos reían. Yo solo caminaba rápido, sin mirar atrás. Pero me alcanzaron. A ver, Llorón, ¿vas a rezarle a tu mamá?, dijo uno. Los otros se rieron, me empujaron. Caí de rodillas, me raspé las manos. Uno de ellos me levantó del cuello de la camisa. A ver si la llamas, ¿no?, dijo. Ay, mis hijos. No sé qué me dio más miedo, sus palabras o la forma en que las dijo. Había algo extraño en su voz, como si por un segundo ni siquiera fuera él. Los otros se quedaron callados. El río sonaba fuerte esa tarde. El cielo estaba nublado. Y por un instante, el silencio fue absoluto. Entonces lo escuchamos. Un llanto, lejano pero claro. No sé si fue el viento, el agua o algo más, pero todos lo oímos. Ay, mis hijos se miraron entre ellos nerviosos. Uno se rió, intentando romper el silencio. Seguro fue una vaca, dijo, pero su voz temblaba. Aproveché y me eché a correr. Corrí hasta llegar a mi casa, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el agua. Y el llanto, no fuerte, no terrorífico, sino triste. Tan triste que me hacía doler el pecho. Al día siguiente, no fueron al colegio. Nadie dijo nada, pero el rumor corrió. Rápido. Habían ido al río esa noche. Uno de ellos no volvió. Los otros 2 decían que se cayó, que intentaron ayudarlo, pero la corriente lo arrastró, que el agua sonaba como si alguien llorara. No les creí. Pensé que lo habían hecho ellos, que algo salió mal, y que el llanto, bueno, el llanto podía haber sido cualquier cosa. Pasaron los días, el cuerpo nunca apareció, y los otros 2 dejaron de molestarme. No volví a hablar con ellos, aunque a veces los veía desde lejos, demacrados, paranoicos, como si no durmieran. Uno de ellos empezó a faltar, el otro se volvió violento, y de pronto, uno más desapareció. Dijeron que se había ido del pueblo. Nadie lo buscó. Solo quedó uno, el peor, el que siempre se reía primero, el que me hacía llorar solo con una mirada. Un día saliendo del colegio, me lo encontré frente al río. Estaba borracho, con los ojos rojos, los labios partidos. Me miró
y me dijo, tú la oíste también, ¿verdad? No supe qué responder. Nos siguió desde ese día. Se reía al principio, pero luego se quebró. Cada noche la escucho. Me llama por mi nombre. Dice que me va a llevar con ellos. No dije nada. Solo me quedé ahí, viéndolo llorar por primera vez. Y cuando se fue tambaleando, supe que nunca más lo vería. Esa noche soñé con el río. El agua estaba quieta, negra, y sobre ella flotaban 3 sombras. Una de ellas lloraba. No gritaba, solo lloraba. Y en medio del llanto, entre el murmullo del agua, escuché algo que me heló. Gracias. Desperté sudando, con la garganta seca. Desde entonces no volví a ese lugar. No podía. El simple sonido del agua me revolvía el estómago. Pasaron los años. Crecí, me mudé, intenté olvidarlo. Pero a veces cuando la lluvia cae fuerte por las noches, el recuerdo vuelve. Y aunque ya no soy ese chico asustado, sigo escuchando el mismo lamento. Ay, mis hijos. No sé si fue castigo, justicia o solo coincidencia. Lo que sí sé es que todos ellos terminaron igual, rotos, vacíos, perdidos. Y, aunque ninguno de nosotros volvió a hablar del tema, el pueblo sigue contando que en ese río, cuando cae la noche, se escucha el llanto de una mujer. Dicen que llora por sus hijos, pero yo no estoy tan seguro. A veces pienso que no llora por los que perdió, sino por los que se convirtieron en lo mismo que la hizo sufrir. Porque cuando miro al espejo y recuerdo sus risas, su crueldad, y ese instante en que los vi desaparecer, uno a uno me doy cuenta de algo que no quiero aceptar. Yo también la escucho, cada vez más cerca, y ya no parece estar afuera. La escucho dentro de mí. Relato número 5. No sé si alguna vez has trabajado de noche, en un lugar donde la gente llega riendo y se va en silencio. Yo sí. Y desde aquella noche no he vuelto a poner un pie en una discoteca. Era el año 2017 y trabajaba como guardia en un club llamado El Río. Sí, así se llamaba. Paradójico si piensas en lo que pasó después. El lugar estaba al borde de la ciudad, casi junto a un canal seco que se llenaba cuando llovía. Decían que antes de construirlo, ahí pasaba un arroyo donde, según la gente del barrio, se escuchaba llorar a una mujer en las madrugadas. Yo nunca creí en esas cosas, pero esa historia siempre flotaba en el aire, como el humo de cigarro que nunca se iba. Esa noche había sido larga. Llevábamos horas escuchando reggaetón a todo volumen, peleas de pareja, y borrachos que juraban ser los mejores bailarines del mundo. Cerca de las 3 de la mañana, la gente empezó a irse. Yo estaba en la puerta, revisando que nadie se llevara las botellas del bar o hiciera un escándalo afuera. Fue cuando la noté. Una mujer sola, en una mesa al fondo. No estaba bailando ni hablando con nadie. Solo miraba hacia el escenario vacío. Tenía el cabello negro, largo, empapado de sudor o quizás de otra cosa. Vestía de blanco, aunque la luz roja del club le daba un tono extraño, casi sangriento. Le pregunté si todo estaba bien, pero no me respondió. Solo me miró. Una mirada tan vacía que sentí algo en el estómago. Una especie de rechazo instintivo. Cuando regresé a la entrada, le comenté a mi compañero, el chino, que todavía quedaba esa mujer adentro. Él se rió. Seguro es de las que esperan al DJ, me dijo. Déjala, en un rato se va. Pero no se fue. A las 4, ya solo quedábamos nosotros y el barman, limpiando vasos. Le dije a Chino que yo iba a cerrar el baño del fondo mientras él apagaba las luces.
El ruido de la escoba, el eco de las botellas vacías rodando en el piso, todo sonaba demasiado fuerte. Y entonces la escuché. Un sollozo. No fuerte, pero claro. ¡Ay, mis hijos! Se me erizó la piel, no porque creyera en leyendas, sino porque la voz sonaba real, humana, cercana. Fui hacia los baños, pero estaban vacíos. Solo el olor a cloro, a humedad y a algo más, a algo como hierro. Sangre tal vez. Cuando volví al salón, el chino estaba parado frente a la barra, con los ojos muy abiertos. ¿La escuchaste?, me dijo. Asentí. No nos dijimos nada más. Solo nos quedamos ahí, quietos, viendo cómo la luz del neón parpadeaba cada vez más lento. El barman salió del almacén en ese momento, con un balde en la mano. ¿Qué pasa con ustedes?, preguntó, pero antes de que pudiéramos responder, soltó el balde. El agua se esparció por el suelo. ¿Quién dejó entrar a esa mujer otra vez?, dijo apuntando hacia las mesas. La vimos, sentada, en la misma silla del fondo, la cabeza gacha, el cabello cubriéndole el rostro, el cuerpo quieto, demasiado quieto. El chino fue el primero en reaccionar. Se acercó con cuidado, con ese tono de voz que uno usa para no asustar a alguien que parece perdido. Señora, el lugar ya cerró. Tiene que salir. Pero no se movió. Yo no sé por qué, pero algo me decía que no la tocara. Y él tampoco lo hizo. Solo dio un paso más, y entonces la cabeza de la mujer se levantó. No voy a decir que vi nada raro, solo una cara, pero había algo en ella, algo que no encajaba. Su expresión no era de miedo ni de tristeza, era una mezcla de ambas cosas, como si el llanto viniera de un lugar muy, muy viejo. El chino retrocedió. Está drogada, dijo el barman. Sáquenla a ustedes. Yo llamo a seguridad. Pero la línea del teléfono no tenía tono. Entonces la música volvió a sonar. Nadie la encendió. Era una canción vieja, una cumbia distorsionada por los parlantes medio rotos. Y la mujer se levantó lentamente, moviéndose con el ritmo, tambaleándose como si estuviera flotando. ¡Ay, mis hijos! La voz salió de nuevo, no de su boca, del sonido, de los parlantes. El chino corrió hacia la consola para apagarlo, pero cuando lo hizo, el ruido subió más. Una frecuencia grave, insoportable, que hacía vibrar las botellas. El barman gritó, el neón explotó y todo se fue a negro. No sé cuánto tiempo estuve en el piso. Cuando abrí los ojos, olía a humo y a alcohol derramado. La mujer ya no estaba. Solo el cuerpo del chino, boca abajo, junto a los cables chamuscados. El barman respiraba agitado, sangrando de la cabeza. Yo traté de ayudarlo, pero apenas podía moverme. Sí, la policía llegó casi una hora después. Dijeron que fue un cortocircuito, que el sistema de sonido se sobrecalentó. El informe decía que el chino murió electrocutado al intentar apagar la consola. Nadie mencionó a la mujer. En las cámaras de seguridad no aparecía. Solo nosotros tres, corriendo como locos, mirando hacia la nada. Intenté seguir con mi vida, pero no pude. Cada vez que cierro los ojos, escucho el mismo eco, suave, casi un suspiro. ¡Ay, mis hijos! Hace poco volví a pasar por el lugar. La discoteca está cerrada, las paredes cubiertas de grafitis, las ventanas rotas. Pero en la puerta principal, alguien escribió con pintura blanca una frase. Ella sigue esperando. No sé quién lo hizo, ni quiero saberlo. Pero a veces, cuando la ciudad se queda en silencio y el viento sopla desde el canal seco,
Puedo jurar que escucho esa misma voz entre los ruidos lejanos del tráfico. Un lamento bajo ahogado que se mezcla con la brisa. Y no importa cuánto lo ignore, cada vez suena más cerca. Relato número 6. Siempre creí que los sonidos de la noche eran solo eso, sonidos. El viento, los perros, el crujido de las maderas viejas, cosas normales, naturales, hasta que apareció esa maldita gota. Una sola gota de agua que empezó a sonar una noche sin lluvia y que nunca dejó de hacerlo. Vivo solo desde hace años, en una casa pequeña, vieja, en las afueras del pueblo. No es gran cosa, pero es mía. Y hasta hace un tiempo era mi refugio. Trabajo de noche, así que duermo en las mañanas, y por eso me gusta el silencio. Pero hace unos meses empecé a escucharlo. Un ploc suave, constante, como si una canilla mal cerrada dejara caer el agua gota a gota. Primero pensé que era del baño. Fui, revisé el grifo, seco. La ducha, seca. El lavamanos, nada. Volví a la cama, y ahí estaba otra vez. Ploc. Esperé. Ploc. El sonido no venía del baño. Parecía moverse, como si estuviera dentro de las paredes. Los primeros días lo ignoré. Puse música, dormí con audífonos. Pero el sonido seguía colándose por todo. A veces se detenía por horas, y justo cuando empezaba a creer que se había ido, volvía. Más claro, más fuerte. Ploc, como si lo hiciera a propósito. Empecé a obsesionarme. Pasaba las noches buscando el origen. Desarmé la tubería, revisé los techos, hasta acabé en el jardín pensando que tal vez había alguna fuga subterránea. Nada. No había una sola gota de agua en ningún lado. Y entonces, una noche, el sonido cambió. Ya no era el ploc del agua cayendo. Era más húmedo, más pesado, como si algo viscoso cayera lentamente sobre algo blando. Y entre cada caída, me pareció escuchar respiración. Suave, casi imperceptible. No sé si fue el miedo o el cansancio, pero empecé a soñar con eso, con el sonido, con un goteo interminable sobre un charco que crecía, oscuro y espeso. Y en el fondo del sueño, una voz lloraba. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. ¡Ay, mis hijos! Me desperté empapado en sudor, el corazón a mil. Y ahí estaba de nuevo. Ploc. Esa vez me levanté decidido a encontrarlo. Seguí el sonido por toda la casa. Pasillo, cocina, baño, cuarto de lavado. Nada. Hasta que llegué a la pared del fondo, justo detrás de mi cama. Ahí, el sonido era más fuerte. Pegué la oreja al muro y sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era como si alguien estuviera del otro lado, llorando, no gritando, llorando. Golpeé la pared. ¡Basta!, grité, y el sonido se detuvo. No dormí esa noche, ni la siguiente. El silencio era peor, porque en el silencio podía escuchar mi propio corazón y un eco suave, como si alguien me imitara al otro lado del muro. Unos días después, fui a hablar con el dueño anterior de la casa, un viejo que vivía unas cuadras más allá. Le pregunté si había tenido problemas con las tuberías. Me miró raro. «¿Otra vez con eso?», me dijo. Le pedí que me explicara. El hombre que vivía antes que tú también decía lo mismo, que escuchaba una gota todas las noches. Se fue sin avisar. Dejó todo tirado. Nunca supe por qué.
Regresé a casa con un mal presentimiento. Esa noche, el sonido volvió, más rápido, más desesperado. Ploc, ploc, ploc. Era como si algo golpeara desde dentro de la pared. Tomé un martillo y empecé a romper el yeso. Golpe tras golpe hasta que abrí un hueco. Y lo que vi me paralizó. Había humedad, sí, pero no era agua. Era un líquido oscuro, espeso, con olor a metal. Y dentro, algo blanco, como un trapo. Lo saqué con cuidado. No era un trapo, era una tela manchada, una sábana o lo que quedaba de una. Y envuelto en ella, un trozo de cabello, negro, humano. Retrocedí, vomité. No sé cómo, pero tapé el agujero y me encerré en la habitación. Llamé a la policía al día siguiente, pero no encontraron nada, solo humedad. Tal vez fue un ratón o algo así, me dijeron. Pero yo sé lo que vi, y desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. El sonido nunca volvió a ser igual. Ya no era una gota, ahora era un llanto, suave pero constante. Por las noches, el aire se volvía pesado y sentía una presencia junto a mí. Una sombra quieta cerca de la cama y el llanto. Traté de mudarme, pero cada vez que lo intentaba, algo pasaba. Se rompía el auto, perdía el dinero, me enfermaba. Como si algo me quisiera ahí, atrapado. Pasaron semanas así, hasta que una noche, mientras trataba de dormir, la gota volvió. Y luego otra, pero esta vez venían del techo. Miré hacia arriba. Veré, la mancha de humedad se extendía lentamente, negra, densa. Una gota cayó sobre mi rostro. Tenía olor a hierro, a sangre. Me levanté de golpe, corrí a buscar una linterna, apunté hacia el techo y juro que lo vi. Una silueta pegada al yeso, goteando, lenta, transparente, como si llorara. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Solo el silencio, un silencio absoluto. Desde esa noche, no volví a escuchar la gota, pero el llanto sí. Cada madrugada, a la misma hora. No fuerte, apenas un susurro, al otro lado de la pared. A veces me llama, a veces se ríe, a veces solo repite una frase, una y otra vez, con esa voz húmeda, quebrada, de madre rota. Ay, mis hijos. He pensado en derrumbar toda la pared, pero tengo miedo de lo que pueda encontrar, porque si ya hay algo ahí, si esa voz no viene del otro lado, sino de adentro de la casa, entonces, ¿qué pasa si la libero? Anoche soñé con el río, el mismo sonido, las mismas gotas cayendo en la oscuridad. Solo que ahora, cuando caen, no suenan como agua, suenan como pasos y vienen hacia mí. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Tal vez esa gota nunca fue agua, tal vez siempre fue ella, la que llora por sus hijos, la que me eligió a mí para escuchar su llanto, hasta que el mío suene igual que el suyo. Y cuando eso pase, cuando ya no pueda distinguir entre su voz y la mía, supongo que la última gota en caer seré yo. Relato número 7. Hay noches que uno preferiría no recordar. No porque no pueda dormir, sino porque cada vez que lo intento, siento el mismo olor, el del asfalto caliente mezclado con sangre, y ese sonido, ese golpe seco que no se olvida jamás. Todo empezó hace 3 años.
Era un viernes de verano y estábamos volviendo de una fiesta. Yo iba manejando, aunque no debería haberlo hecho. Habíamos bebido poco, según nosotros. Breve, pero ya sabes cómo es uno a esa edad. Se siente invencible, inmortal. Éramos 3 en el carro, yo, mi mejor amigo Daniel y su novia Paula. La carretera estaba vacía, solo las luces intermitentes de los postes y el sonido del motor. Reíamos, cantábamos, y cada tanto Daniel me decía que acelerara más. Dale, loco, no viene nadie. Y sí, no venía nadie. Hasta que sí, fue en una curva sin señalizar. Una sombra se cruzó frente al auto. Breve, no me dio tiempo de frenar. Solo sentí el impacto. Un golpe, seco, un grito ahogado, y luego el silencio. Detuve el coche unos metros más adelante. Nadie decía nada. Salí con las piernas temblando, con el corazón saliéndose del pecho. Miré hacia atrás. No había nada. El asfalto estaba vacío. Ni cuerpo, ni sangre, ni siquiera un trozo de tela. Solo el eco del motor y el zumbido de los grillos. Preguntó Paula, casi sin voz. No supe qué responder. Revisamos con las linternas del celular. Nada. Ni una marca. Pero yo juraría que había sentido el golpe. El parabrisas tenía una grieta y el parachoques estaba doblado. Capaz fue un animal, dijo Daniel. Asentí, aunque sabía que no. La forma, el peso, había sido alguien, una persona. Volvimos al auto sin decir palabra. Nadie quiso seguir hablando. Solo conduje, despacio, con las manos sudando en el volante. Esa noche no dormí. Escuchaba el sonido una y otra vez, en bucle, como si el golpe se repitiera dentro de mi cabeza. ¡Pum! Y luego un quejido, un lamento. ¡Ay, mis hijos! Al principio pensé que lo había imaginado, pero al día siguiente, cuando fui a lavar el coche, vi algo que me heló la sangre. Bajo la parrilla había restos de algo. No sé si era barro o sangre seca, pero olía a hierro y a humedad. No se lo conté a nadie, ni a Daniel ni a Paula. Solo limpié el coche hasta que brilló, como si borrar la mancha fuera a borrar lo que pasó. Pasaron los días y el silencio se volvió insoportable. Daniel trataba de actuar normal, pero se le notaba el miedo. Evitaba mirarme a los ojos. Y Paula no volvió a hablarnos. Dejó de ir a clases. Se mudó unos meses después. Y yo me quedé solo. Pero no me quedé tranquilo, porque cada noche, a la misma hora, escuchaba el mismo sonido. ¡Pum! Como un eco del accidente. Y después el llanto. Suave, lejano. ¡Ay, mis hijos! Podía venir de cualquier parte. Del baño, de la ventana, de la calle. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama. No hablaba, solo lloraba. Una madrugada, no pude más. Salí a manejar por la misma carretera. Necesitaba comprobar que no había nadie ahí. El camino estaba igual, oscuro, silencioso, infinito. Llegué a la curva. Detuve el auto y bajé. La noche olía igual que aquella vez. Y entonces la vi. A unos metros del arcén, una silueta blanca, encorvada, mirando al suelo. No se movía, solo lloraba. Me quedé paralizado. No sabía si acercarme o salir corriendo. Pero mis piernas se movieron solas.
Di 2 pasos, y cuando levantó la cabeza, sentí que me faltaba el aire. No era un fantasma, ni una aparición. Era una mujer, una señora mayor, descalza, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. ¿Está bien?, pregunté, temblando. Solo murmuró algo. Mis hijos. Retrocedí. El corazón me golpeaba el pecho. Ella se acercó un poco, y en la penumbra vi que tenía las manos manchadas de tierra. Y algo más en la muñeca, un pedazo de tela azul. El mismo color que la camisa que yo había visto esa noche, justo antes del impacto. No recuerdo haber gritado, solo corrí al auto, encendí el motor y me fui. El camino parecía no tener fin. Las luces de los postes se apagaban una a una detrás de mí, y en el espejo retrovisor la vi parada en el mismo lugar, mirándome irme. No volví por esa carretera nunca más, pero el llanto me siguió. Los días siguientes fueron un infierno. Todo se desmoronaba. Daniel tuvo un accidente en moto, nada grave, pero juró haber escuchado un lamento antes de caer. Y yo empecé a tener sueños raros, sueños en los que manejaba sin fin, y al final del camino siempre me esperaba ella. No con odio, sino con tristeza. Una tarde, no aguanté más y fui a la policía. Les conté del atropello, de lo que creía haber visto. Revisaron los registros, pero no había reportes de personas desaparecidas. Nadie. Ninguna denuncia. Como si esa persona nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Porque el miedo puede engañarte, pero la culpa no. La culpa te sigue, te respira encima, y si la ignoras, empieza a tomar forma. Han pasado 3 años. Ya no manejo de noche. A veces salgo al porche a fumar, tratando de convencerme de que todo fue un accidente. Pero entonces la escucho, suave, arrastrado. ¡Ay, mis hijos! Y el sonido del agua cayendo sobre el asfalto. El otro día, mientras barría la entrada, encontré algo en la tierra. Un pedazo de tela, azul, y debajo una pequeña cruz hecha con ramas secas. No sé si alguien la dejó ahí, o si simplemente siempre estuvo. Pero cada vez que la veo, siento que me mira, que sabe lo que hicimos, y que sigue esperando que alguno de nosotros regrese al lugar donde todo empezó. Porque hay cosas que no desaparecen tan rápido como el cuerpo, y el alma, cuando la rompes así, no se va, se queda a un costado del camino, llorando, esperando. Y cada vez que paso cerca de una curva o escucho un motor en la distancia, no puedo evitar pensar en eso, que tal vez la vida no castiga con muerte, sino con memoria, y que los que escuchamos su llanto no somos víctimas, somos los culpables. Relato número 8. Era de esas personas respirando. Era de esas personas que parecen tener la muerte pegada en la mirada, aunque sigan respirando. Vivía en una casa antigua, en las afueras del pueblo, al final de un camino que se volvía lodo cada vez que llovía. Mis padres me obligaban a ir. Cada domingo, porque ya no le queda mucho tiempo, decían. Pero esa frase la escuché por casi 5 años. Y cada domingo era igual. La casa oscura, el olor agrio, como mezcla de humedad y medicamento viejo. Y ella, postrada en su cama, mirándome como si supiera algo que yo no. Decían que había empezado a perder la cabeza, que hablaba sola, que a veces gritaba por las noches llamando a alguien. Y aunque siempre la oí débil y cansada,
Un domingo, de pronto, se levantó. La encontré parada frente a la ventana, con la bata blanca pegada al cuerpo delgado y los cabellos grises enredados. «Tía», le dije, sin querer acercarme mucho. Giró apenas el cuello y con voz ronca susurró: «La escucho llorar todas las noches». No entendí a qué se refería, pero mi madre me hizo una seña para que no preguntara. Decía que eran delirios, cosas de viejos, pero yo empecé a escucharla también. La primera vez fue una madrugada. Dormía en el cuarto que antes fue de mi padre, en la casa de mi tía, porque mi madre se había quedado cuidándola por unos días. Me despertó un sonido leve, como un sollozo. Pensé que era ella, así que salí del cuarto y caminé por el pasillo. El llanto venía de afuera, suave, arrastrado. Parecía venir del patio, justo donde estaba el viejo pozo que ya nadie usaba. Me quedé parado en la puerta, tratando de entender. Ay, mis hijos. No era un sollozo normal. Era distinto. Y lo peor fue que mi tía, desde su cuarto, respondió: «Ya te escuché, déjalos descansar». Esa noche, no dormí. Intenté convencerme de que era el viento o un gato. Pero al día siguiente, cuando la vi, noté algo diferente. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido, y las uñas manchadas de tierra. «¿Qué hizo anoche, tía?», le pregunté. Me miró con esa expresión que todavía me persigue. La ayudé a buscar. Mi madre me reprendió por preguntar, claro, pero algo dentro de mí ya no podía dejarlo pasar. Empecé a observarla. Ve, cada noche se levantaba muy despacio, caminando con pasos torpes hacia el patio. Yo la seguía a escondidas, la veía arrodillarse junto al pozo. A veces lloraba, a veces reía, y una vez, cuando la luna estaba llena, la escuché gritar con una voz que no parecía suya: «¡Ya basta! Ya se los llevaron». Ese grito me heló la sangre. Entré corriendo y la encontré tirada en el suelo, temblando, con la mirada perdida. Desde ese día, no volvió a levantarse de la cama. Y ahí fue cuando todo empeoró. Empezó a decir cosas cada vez más extrañas, que la mujer había vuelto, que venía a buscar lo que era suyo, que el pozo la llamaba y que le escuchaba llorar justo antes del amanecer. Los doctores decían que eran alucinaciones, efectos secundarios de la medicación. Pero yo sabía que no era solo eso. Una madrugada me despertó el mismo sonido, el llanto. Era idéntico, suave, lento, desesperado. Salí del cuarto temblando. El pasillo estaba oscuro. Solo la lámpara del fondo parpadeaba. Y al llegar al cuarto de mi tía, la vi despierta, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. «¿La oyes?», me dijo con voz débil. Asentí, aunque no quería. «No la mires», susurró. «Si la miras, no te deja en paz». No sé qué me hizo mirar, pero lo hice. Y en la puerta del patio, entre las cortinas movidas por el viento, vi algo. Una figura, delgada, con el cabello mojado pegado a la cara. No distinguí más, pero el llanto se hizo más fuerte, tanto que tuve que taparme los oídos, y aún así lo sentía dentro de mí. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Corrí a cerrar la puerta, y mi tía me gritó: «No sirve de nada. Ya está dentro». Esa fue la última noche que pasó con vida. La encontramos al amanecer, con el rostro sereno, pero las manos cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando. Y en su cama, bajo las sábanas, había un objeto pequeño envuelto en trapo húmedo. Mi madre lo vio antes que yo. Gritó y lo lanzó al suelo. Era un zapato viejo, de niño. Nadie supo explicar de dónde había salido. No había niños en esa casa,
ni siquiera en los alrededores. Pero en los días siguientes, mi madre me contó lo que nunca quiso decirme. Muchos años antes de que yo naciera, mi tía había tenido un hijo. Nadie hablaba de eso, porque el niño murió pequeño, ahogado en el pozo del patio. Decían que fue un accidente, pero otros aseguraban que ella lo había dejado solo por horas. Después de eso, se volvió diferente. Y cada noche, decían los vecinos, salía al pozo a pedir perdón. ¡Ay, mis hijos! El llanto que oíamos no era de nadie más. Era suyo. No supe qué sentir. Lástima, miedo, repulsión. Esa misma semana, la enterramos junto a mis abuelos y la casa quedó vacía. Pero no tardaron mucho en empezar los rumores. Los nuevos dueños decían escuchar a una mujer llorar en las noches. Y más de una vez aseguraron que el pozo amanecía abierto, con las sogas húmedas y el agua revuelta. Yo nunca regresé, pero una parte de mí no puede dejarlo atrás, porque cada tanto, cuando todo está en silencio y solo se escucha el reloj del pasillo, creo oír ese mismo sonido, esa gota cayendo dentro del pozo, ese eco de lamento que no termina nunca. Y me pregunto si de verdad se fue, o si simplemente ahora llora por mí, por haber visto lo que no debía, por haber sabido lo que nadie debía saber. Porque el problema con el llanto de una madre no es si es real o no, es que cuando lo escuchas, algo dentro de ti muere un poco también, y ya no vuelve a callar. Creo oír. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad, y apoyen a la comunidad.